Instituto Ludwig von Mises, Alemania. El podcast sobre la lógica de la acción de Thorsten Polleit. Über die Logik des Handelns von Thorsten Polleit. Conferencia inaugural, 22 de junio de 2017, Universidad de Bayreuth. Expectabilidad, estimados colegas, queridas damas, queridos caballeros, queridos estudiantes, Sehr verehrte queridos Damen, invitados. sehr geehrte Herren, liebe Studentinnen und Studenten, verehrte Gäste. En una einer conferencia inaugural, Antrittsvorlesung ist es probablemente vermutlich sea ratsam, aconsejable ein tratar Thema un zu tema con el que behandeln, pueda mit dem man identificarse sich como als experto. Experte zu erkennen geben kann. He Ich estado habe buscando uno intensiv und intensamente y lange nach durante einem mucho gesucht, tiempo, pero en doch vano. vergeblich. Por lo Daher habe tanto, ich mich he decidido entschieden, elegir ein un tema Thema que zu ha sido de wählen, das mich particular seit interés geraumer para mí Zeit personalmente durante persönlich algún ganz tiempo besonders y que es interessiert sobrescrito con la und lógica das de la ich acción. mit über die Logik des Handelns überschrieben habe. Es Es una dreht cuestión sich eine fundamental de la economía, Grundlagenfrage a der partir del filósofo prusiano Immanuel und in Kant. Anlehnung También se an den puede formular de la preußischen siguiente Philosophen manera, Immanuel ¿qué Kant podemos saber con lässt mayor sich auch precisión en wie folgt economía? formulieren: Was können wir wissen in der Ökonomik? Genauer, ¿De dónde woher viene nuestro stammt unser conocimiento? Wissen in der En economía, Wirtschaftswissenschaft? ¿proviene de la Rührt es experiencia o aus de la razón? Erfahrung oder aus Vernunft? O Oder sobre vor todo, allem, wie ¿cómo können podemos wir den verificar la verdad de Wahrheitsgehalt las von teorías ökonomischen económicas? Theorien überprüfen? En In los den próximos kommenden 40 40 minutos, Minuten puede esperar erwartet una Sie eine reflexión sobre cómo Reflexion proceder en darüber, economía wie de una man manera gut bien begründet fundada, in der es Ökonomie decir, para vorgehen obtener kann, ideas y um afirmaciones Erkenntnisse, verdaderas. also wahre Aussagen zu gewinnen. Es geht also Entonces, um die la Frage pregunta es nach sobre der el método gut científico begründeten bien fundado en wissenschaftlichen economía. Methode in der Ökonomik. Unter El der método wissenschaftlichen científico debe Methode entenderse ist das como el Vorgehen zu procedimiento. verstehen, um Obtener Erkenntnis über das conocimiento sobre el objeto del Erkenntnisobjekt conocimiento en in der economía es el Ökonomik del ist hombre que das der actúa. handelnde Mensch zu gewinnen. Creo Ich que el denke, tema das es Thema ist oportuno, porque no zeitgemäß, importa dónde denn mires en estos egal wohin días, man in tienes diesen la Tagen impresión de que blickt, muchas man creencias se gewinnt den están poniendo a Eindruck, prueba. dass viele Glaubenssätze auf den Prüfstand kommen. En el Im campo politischen político, por Bereich etwa ejemplo, werden se están große reconsiderando los Paradigmen principales überdacht. paradigmas. Man Piense denke en la an das lucha por Ringen dar um die forma al künftige futuro de Europa. Gestaltung Europas. El Das modelo de centralización, Zentralisierungsmodell, que dem Europa ha Europa seguido seit durante Jahrzehnten décadas, gefolgt ha ist, perdido su hat gran seine atractivo große y el modelo de Anziehungskraft descentralización verloren está ganando und das adeptos. Dezentralisierungsmodell gewinnt Anhänger. ¿O está Oder pensando en denken el Sie an die poder cambiante de las nuevas Veränderungskraft neuer tecnologías? Technologien. Por Zum Beispiel ejemplo, könnte la die cadena de bloques Blockchain podría traer geradezu trastornos revolutionäre francamente Umwälzungen revolucionarios en in la Wirtschaft economía y la und sociedad, Gesellschaft bringen, especialmente en el vor dinero y allem las im Geld- finanzas. und Finanzwesen. Die Las monedas aufkommenden cibernéticas emergentes Cyberwährungen parecen estar scheinen den privando a los Staaten estados de ihr su monopolio Währungsmonopol monetario. Si tienen abspenstig zu éxito en machen. esto, la Und posición sollten sie dominante dabei de los estados erfolgreich en la vida sein, wird económica y sich auch social die también cambiará Vormachtstellung der fundamentalmente. Staaten im Wirtschafts- und Gesellschaftsleben fundamental verändern. Todas Alle estas diese posibles möglichen interrupciones Disruptionen representan, stehen en última letztlich für das instancia, el Entstehen und surgimiento y la Verbreiten difusión de neuer, ideas y mitunter auch conocimientos nuevos, wiederentdeckter a Ideen veces und redescubiertos, Erkenntnisse, que die desafían o den cambian el canon bestehenden de conocimiento Wissenskanon existente. herausfordern bzw. verändern. No Es es ist nicht demasiado allzu atrevido gewagt zu suponer que la vermuten, dass economía auch die tampoco se verá Ökonomik von afectada por dieser este Entwicklung desarrollo. nicht unberührt bleiben wird. La Die economía ha sido Volkswirtschaftslehre objeto de steht críticas a más spätestens seit tardar nach después der de la crisis internationalen financiera y Finanz- und económica internacional. Wirtschaftskrise in der Kritik. Se Sie puede habe, so escuchar ist zu que ella no hören, vio venir die la Krise crisis nicht y la kommen pregunta de sehen. cómo Und die prevenir futuras Frage, wie crisis aún künftige no ha sido Krisen zu respondida verhindern seien, habe sie satisfactoriamente. immer noch nicht zufriedenstellend beantwortet. Esta Das es ist una eine crítica verständliche comprensible, Kritik, ya que los bringen sich doch economistas se hacen Ökonomen oír als públicamente como Politikberater consultores öffentlich zu políticos y, a Gehör menudo, und erwecken plantean la vielfach die esperanza de que Hoffnung, tengan sie las hätten recetas richtige adecuadas para Rezepte resolver zur problemas Lösung urgentes. drängender Probleme. Por Zum ejemplo, Beispiel en hat man particular, insbesondere debido a las auch aufgrund recomendaciones der de muchos Empfehlungen vieler economistas, la Ökonomen die regulación en la banca y Regulierung im las Banken- und finanzas se ha Finanzwesen endurecido, verschärft, evitando así um una dadurch repetición eine de la crisis de Wiederholung der Krise von 2008-2009. 2008-2009 zu verhindern. Zudem Además, sprechen los sich economistas Ökonomen argumentan dafür que los aus, die bancos centrales deberían Zentralbanken elevar las sollten die tasas de Zinsen interés auf hasta o oder sogar incluso por unter die debajo de la Nulllinie línea cero, befördern. a menudo con Vielfach la mit dem adición. Zusatz La nueva versehen, tasa der de neue interés neutral neutrale ahora es Zins negativa sei y que nun solo una tasa de interés negativ negativa und puede dass nur ein garantizar el pleno empleo. Negativzins für Vollbeschäftigung sorgen könne. Um die Para poder Politik hacer des cumplir la política de Negativzinses tasas de durchsetzen interés zu können, negativas, algunos empfehlen einige economistas incluso Ökonomen sogar die recomiendan la Abschaffung abolición del des efectivo. Bargelds. Sin Doch können embargo, all diese todas estas medidas Maßnahmen die pueden lograr los erhofften efectos Wirkungen esperados, erzielen, es decir, also Krisen evitar crisis y vermeiden crear und crecimiento Wachstum y und empleo? Beschäftigung schaffen? ¿Cuál Wie es la ist es idoneidad die práctica de los hallazgos Praxistauglichkeit económicos o la ökonomischer justificación Erkenntnisse teórica para su adquisición y bzw. die verificación? theoretische Begründung ihrer Gewinnung und Überprüfung bestellt? En Ich muchas habe in vielen discusiones, he Diskussionen tenido die la Erfahrung experiencia de que gemacht, tales dass preguntas sich pueden derartige conducir a un resultado Fragestellungen zu productivo einem si primero se produktiven aclaran los Ergebnis führen fundamentos lassen, wenn epistemológicos man de la sich economía como un zunächst paso quasi propedéutico. als propedeutischer Schritt über die erkenntnistheoretischen Grundlagen der Ökonomik Klarheit verschafft. Das Esto es möchte lo ich que im me gustaría Folgenden hacer a tun. continuación,
la búsqueda del conocimiento del status quo. Primero echemos un vistazo a cómo avanza el proceso de obtención de conocimiento económico en la actualidad. En economía, en las ciencias sociales, se utiliza un método científico tomado de las ciencias naturales. Está significativamente influenciado por las ideas del positivismo, el empirismo, el falsificacionismo. Quiero explicar brevemente los términos. El positivismo es una doctrina de la ciencia. Según ella, la ciencia debe orientarse en lo positivo dado, en lo que es sensualmente comprensible y medible. De acuerdo con el lema, la ciencia está midiendo. El empirismo afirma dos cosas. Primero, todo conocimiento de la realidad proviene de impresiones sensoriales de observaciones. En segundo lugar, las observaciones son también el criterio por el cual se debe verificar la verdad de las teorías. El falsificacionismo se remonta al racionalismo crítico de Karl Popper. Él, como el empirismo, cree que el conocimiento proviene de la experiencia y que su contenido de verdad requiere verificación por la experiencia. Sin embargo, el falsificacionismo rechaza el principio de verificación utilizado por el empirismo clásico. La afirmación, es decir, que el contenido de verdad de una hipótesis puede determinarse de manera concluyente por la experiencia. Popper sostiene que, en el mejor de los casos, es posible no descartar una hipótesis, no falsificarla, pero que nunca es posible confirmarla como verdadera de una vez por todas, verificarla. Después de todo, no se puede estar seguro de que una hipótesis que se considera confirmada hoy no tendrá que ser rechazada en el futuro cuando se realicen nuevas observaciones, porque no se puede obtener la verdad absoluta, dice Popper. En el curso de la prueba y el error, las teorías falsas deben ser ordenadas y reemplazadas por otras mejores. Esta regla se puede llamar el principio de mejora del conocimiento, el meliorismo. El falsacionismo conduce, Popper sigue el proceso científico por caminos razonables y trae progreso científico. Uno se acerca a la verdad, se acerca cada vez más a ella, aunque incluso al final no se puede obtener el verdadero conocimiento. Las críticas como el positivismo, el empirismo y el falsacionismo teóricamente cortan el conocimiento si lo revisas críticamente. La crítica debe entenderse aquí, en el sentido kantiano, como el examen de los enunciados sobre la base de razones racionales, no su mera crítica. Uno de los mensajes clave del positivismo es, solo hay dos tipos de afirmaciones científicas. Por un lado, estos son los enunciados analíticos. No son hipotéticamente verdaderas, pero supuestamente no tienen ningún contenido empírico. Por otro lado, hay afirmaciones empíricas. Solo son hipotéticamente verdaderas. No representan un cierto conocimiento de la realidad. Pero, ¿cómo justifica el positivista estos enunciados centrales cuando dice que los enunciados analíticos no son hipotéticamente verdaderos? Y si declara esta afirmación como una afirmación analítica, no es más que bromas verbales que no dicen nada sobre la realidad, pero si la declara hipotéticamente verdadera, no está claro si la afirmación es verdadera o falsa. La verdad de la declaración debe ser probada por la experiencia, pero no se puede derivar una generalidad de la experiencia. Esto quedará claro a continuación. El positivismo no proporciona ninguna justificación epistemológicamente aceptable para sus postulados. Más bien, anima a echar agua en los molinos de un conocimiento radical, el escepticismo. Recordemos ahora la declaración central del empirismo. Todo conocimiento proviene de la experiencia. ¿Cómo justifica el empirismo esta afirmación, que reclama la verdad? No puede justificarse por la experiencia, como muestra el problema de inducción. No se puede inferir validez general a partir de observaciones individuales o valores empíricos. Debido a que solo se han observado cisnes blancos hasta ahora, no se puede concluir que todos los cisnes sean blancos. El empirismo, por lo tanto, afirma algo, y de hecho todo el conocimiento proviene de la experiencia, que no solo no puede justificar por sí solo. Niega lo que afirma y por lo tanto, es contradictorio.
Otro problema del empirismo es el siguiente: las hipótesis se plantean cuando se hacen afirmaciones y su contenido de verdad se verifica sobre la base de observaciones. Digamos que la hipótesis en estudio está confirmada, ¿se verifica entonces? La respuesta es no, porque puede ser que las observaciones futuras las refuten. ¿Y qué pasa si la hipótesis no se confirma? ¿Se refuta entonces? No, porque es posible que la hipótesis sea apoyada por observaciones futuras. Se puede ver que el empirismo no se puede utilizar para encontrar afirmaciones concluyentes de la verdad. Epistemológicamente, esto es insatisfactorio y surge la pregunta de una alternativa. Cabe señalar en este punto que se debe hacer una distinción estricta entre verdad y probabilidad. Una probabilidad creciente no significa que te estés acercando cada vez más a la verdad. Con una omnisciencia ilimitada, como todos los cisnes son blancos, solo necesita una instancia de contador. Este cisne es negro, el que prueba que toda la declaración es falsa, aunque para toda la declaración todavía hay una probabilidad medida como la relación de los positivos a los casos posibles de uno se conserva como valor límite. Ahora sobre la crítica del falsificacionismo, que se considera un desarrollo posterior del empirismo. También afirma con un reclamo absoluto de verdad que todo el conocimiento que podemos lograr al establecer y probar hipótesis solo es hipotéticamente cierto que una hipótesis no se verifica, pero que en el mejor de los casos no se puede falsificar hasta nuevo aviso, es decir, no se puede rechazar. Con el falsacionismo, Paapa resuelve el problema de inducción que afecta al empirismo clásico. Sin embargo, quedan preguntas: ¿cuál es, por ejemplo, la justificación de la reclamación? Un sistema empírico científico debe ser capaz de fracasar debido a la experiencia que reclama validez en el falsacionismo, si a esta afirmación se le concede su reclamo de verdad. Entonces, si no se supone que sea hipotéticamente cierto, entonces contradice la afirmación central del racionalismo crítico, a saber, que no hay cierto conocimiento. Si, por otro lado, se declara que la afirmación es hipotéticamente verdadera, entonces se vuelve nihilista. La ciencia ya no tiene una base segura. Otro problema es que las observaciones utilizadas para verificar las hipótesis dependen de la teoría. No hay experiencia pura, no hay experiencia teórica, pero la experiencia siempre se hace sobre la base de una teoría. La experiencia es siempre teóricamente preformada. Pero si, como afirma el falsacionismo, no hay cierto conocimiento, entonces no puede haber cierto conocimiento sobre la exactitud de las observaciones y las teorías en las que se basan. Después de todo, las teorías correctas pueden cambiar con el tiempo. Y si este es el caso, entonces las observaciones también cambiarán. Después de todo, las observaciones dependen de la teoría que se considera correcta y se aplica en cada caso. Por lo tanto, no se puede estar seguro de que las observaciones que se utilizan para verificar las teorías sean las correctas en absoluto. Las observaciones, debido a que dependen de la teoría, también son falibles. En el contexto de lo que se ha dicho, queda claro que un método científico basado en el racionalismo crítico no puede considerarse inexpugnable. Una visión importante cuando el objetivo es controlar racionalmente el proceso científico desde los aspectos epistemológicos. Pero antes de plantear la cuestión constructiva de la mejora o una alternativa, me gustaría investigar la cuestión de si el empirismo positivista, el falsacionismo, tal como se aplica en las ciencias naturales, se puede aplicar en absoluto a las ciencias sociales, a la economía. Esta es una pregunta importante, porque el positivismo, el empirismo, el falsacionismo son los pilares básicos ampliamente aceptados del método científico, que han encontrado una amplia aceptación en la enseñanza de la economía moderna. Sobre todo, el ensayo del economista estadounidense Milton Friedman, La metodología de la economía positiva de 1953, puede haber contribuido significativamente a esto.
Ya he presentado argumentos que deberían alentar una actitud escéptica hacia el positivismo, el empirismo, el falsacionismo. Pero quiero enfatizar que son menos consecuentes en las ciencias naturales que en las ciencias sociales o económicas. Pero hay otro argumento por el que uno debe ser crítico con las aplicaciones del positivismo, el empirismo y el falsacionismo en la economía. En ciencias naturales, se pueden llevar a cabo experimentos reproducibles, es decir, cualquier número de experimentos en las mismas condiciones, que, como lo llama Papert, proporcionan conjuntos de protocolos. El producto químico A se mezcla con el producto químico B y esto conduce a una cierta reacción. En principio, este intento se puede llevar a cabo esta mañana, pasado mañana, aquí y en cualquier otro lugar del mundo, con la frecuencia que se desee y en las mismas condiciones. Pero esto no es posible en el campo de la acción humana de esta manera. Porque, a diferencia de las moléculas, las piedras o una lombriz de tierra, los humanos no solo tienen objetivos y preferencias que cambian constantemente, sino que también pueden aprender. El supuesto de la capacidad de aprender tiene un significado de gran alcance. No es ajena a la economía desde la crítica de Lucas. Nombrada en honor a Robert E. Lucas, nacido en 1937, esta crítica afirma que no hay constantes de comportamiento que puedan explotarse en la política económica. Consideremos, por ejemplo, el caso en que el Banco Central aumenta sorprendentemente la oferta monetaria, utilizando la inflación para estimular la economía. En la primera ronda de la política de inflación sorpresa, el Banco Central puede tener éxito en la reactivación de la economía. Sin embargo, los actores del mercado aprenden del fraude inflacionario. Ajustan sus expectativas de inflación al alza y en la segunda ronda el efecto de la inflación sorpresa desaparece. Por lo tanto, la reacción de los actores del mercado a una renovada expansión de la oferta monetaria ha cambiado. Pero, ¿cómo puede la capacidad de aprender, para que puedas aprender, para justificarlo, debe explicarse empíricamente? Si este es el caso, esto no podría convencernos de las consideraciones ya planteadas. Porque la experiencia solo puede mostrar que algo ha sido de una forma u otra, pero no que haya una necesidad oculta detrás de ello. Pero no tenemos que confiar en la experiencia. La suposición de la capacidad de aprendizaje puede justificarse lógicamente. Una explicación en forma de argumentum a contrario. En primer lugar, hagámonos la pregunta, ¿qué significaría si nosotros, como personas que actúan, nos creyéramos incapaces de aprender? Así que conceptualízalo. Entonces ya sabríamos hoy todo lo que sabremos en el futuro y también cómo actuaremos con el conocimiento que ya sabemos hoy en el futuro. Como no podíamos aprender, el futuro estaría a salvo desde el punto de vista actual. Pero esto no se corresponde con la experiencia de vida. La idea de conocer su futuro probablemente nos parezca absurda a la mayoría de nosotros. La razón por la que el ser humano que actúa debe ser pensando como un aprendizaje se puede rastrear en el a priori de la argumentación, como lo utilizan los filósofos Karl Otto Apel, de 1922 a 2017 y Jürgen Habermas, de 1929, en su Ética del Discurso. A priori significa afirmaciones que no se pueden probar ni verdaderas ni falsas sobre la base de las percepciones. Las afirmaciones a priori son evidentes por sí mismas, son independientes de la experiencia y generalmente válidas. Un ejemplo es el teorema de la contradicción. Dos afirmaciones contradictorias no pueden ser verdaderas al mismo tiempo. No es posible que la Tierra sea una esfera al mismo tiempo y que no sea el caso de que la Tierra sea una esfera. Ahora viene la consideración decisiva, la afirmación. El hombre puede aprender, no se puede negar argumentativamente sin contradicción. Porque si dices que una persona no puede aprender, ya presupones, contigo mismo o con tu interlocutor, que entiendes el concepto de aprendizaje, que has aprendido a aprender. Pero esta es una contradicción performativa. Esto niega el contenido de su argumento. Ve cualquiera que diga que el hombre puede aprender que no puede aprender está cometiendo una contradicción abierta. El hombre puede aprender, se considera a priori. No se puede impugnar sin haber asumido ya su validez.
Sí, en consecuencia, el ser humano como actor en funciones tiene que ser conceptualizado como capaz de aprender, entonces se deducen dos cosas de esto. En primer lugar, uno no puede conocer ya todos los estados futuros del conocimiento hoy y, por lo tanto, tampoco. Esto es lo que importa aquí, todas las acciones futuras que resulten de este conocimiento. Por lo tanto, por razones lógicas, dos causas que ejercen un efecto invariante en el tiempo constante sobre la acción humana no se pueden rastrear en el campo de la acción humana. De lo contrario, asumiríamos incorrectamente que no podríamos aprender. La acción humana no puede explicarse, como los objetos del conocimiento en las ciencias naturales, o predecirse sobre la base de factores externos. Esto lleva a la exigencia de un dualismo metodológico. Esto significa que el método científico en la economía política debe ser diferente del utilizado en las ciencias naturales. Pero, ¿cómo podría ser? La contribución de Immanuel Kant a la epistemología para responder a esta pregunta. Echemos un vistazo rápido a una contribución revolucionaria fundamental a la teoría del conocimiento presentada por Immanuel Kant. Unas breves observaciones que lo acompañan. El gran proyecto de Kant era averiguar si la metafísica debía considerarse una ciencia respetable, si podía mantenerse al día con ciencias como la física y las matemáticas. La metafísica es la ciencia que se ocupa de cuestiones que no se pueden experimentar sensualmente. Estos incluyen, por ejemplo, ¿es Dios la causa última del universo o el hombre tiene libre albedrío? Las preguntas metafísicas no pueden ser procesadas o respondidas por impresiones sensoriales, es decir, observaciones o experimentos. Kant llama las declaraciones. Habla de juicios que pueden considerarse verdaderos o falsos independientemente de cualquier percepción. A priori. Como ya se dijo, a priori significa experiencia evidente por sí misma, cognición independiente, necesaria y universalmente válida. En contraste, Kant llama a las afirmaciones que pueden ser confirmadas o refutadas sobre la base de las percepciones, a posteriori. En consecuencia, para Kant, los enunciados metafísicos son a priori. Sin embargo, los enunciados metafísicos aún no están suficientemente determinados. Todos los cuerpos están extendidos. Es verdadera a priori, porque la tuya es definitiva o conceptualmente verdadera. Lo que hace a los cuerpos es que se extienden. Los enunciados que son verdaderos o falsos, únicamente sobre la base de los términos que aparecen en ellos, Kant llama analíticamente la contraparte de estos son enunciados sintéticos. Estas son afirmaciones que no pueden considerarse verdaderas o falsas únicamente sobre la base de la definición del significado de los términos que aparecen en ellas. Por ejemplo, la afirmación de que el agua se congela a 0 grados Celsius es sintética. Una afirmación que amplía el conocimiento de que el agua se congela a 0 grados Celsius no surge del término agua. Ella le agrega conocimiento. Según Kant, un enunciado metafísico no es solo a priori, sino también sintético. Debe ser visible como verdadero o falso, independiente de la experiencia y, al mismo tiempo, debe expandir el conocimiento. Por lo tanto, cuando Kant pregunta si la metafísica puede ser una ciencia, se hace la pregunta, ¿son posibles los juicios sintéticos a priori? Detrás de esta pregunta se encuentra el giro copernicano de Kant en la forma de pensar y es, los humanos no experimentamos los objetos del mundo como objetivos, sino que los objetos de nuestra experiencia se basan en nuestra capacidad cognitiva. Para Kant, los juicios sintéticos a priori son las condiciones necesarias para la posibilidad de la experiencia. Según Kant, nuestro conocimiento de la realidad es la experiencia, que se caracteriza por nuestra capacidad de reconocimiento. Pero si nuestro conocimiento aumenta con la experiencia, no todo surge de la experiencia. Pero, ¿qué referencia? Entonces, tendrá preguntas ahora, las especificaciones epistemológicas de Kant con mi conferencia, que lleva el título, sobre la lógica de la acción. La frase el hombre actúa ya se ha escuchado varias veces. Parece trivial a primera vista.
A segunda vista, sin embargo, tiene un significado teórico especial. La proposición de que el hombre actúa resulta ser a priori en una reflexión más cercana. Uno no puede contradecirlo sin caer en una contradicción lógica. Quien dice que el hombre no actúa, actúa y, por lo tanto, contradice lo que se ha dicho. Comete una contradicción performativa. El hombre actúa es una proposición apodícticamente verdadera. No hay justificación final más accesible que volver a los presupuestos que no se pueden discutir sin contradicción. La proposición de que el hombre actúa puede, por lo tanto, elegirse como punto de partida científico. A partir de él, se pueden desarrollar lógicamente de manera deductiva otras afirmaciones verdaderas, como categorías, como conceptos básicos de pensamiento, que también deberían ser esclarecedores para la economía. La acción humana es siempre acción individual. No hay acción grupal o colectiva. La acción siempre se remonta al individuo. Por lo tanto, el individualismo metodológico aceptado hoy tiene una base a priori. La acción siempre está orientada a objetivos. Siempre está dirigido a reemplazar un estado deseado por otro estado que se percibe como mejor. Esta frase no puede ser refutada. Quien dice, el comercio no está relacionado con el objetivo, el comercio está relacionado con el objetivo y contradice lo que dice. La acción humana requiere el uso de medios. Por ejemplo, no puedo evitar usar mis cuerdas vocales para hacer que mis pensamientos sean audibles al hablar. No hay acción sin el uso de fondos. Los recursos o bienes son escasos. Si no fueran escasos, entonces no tendrían que ser cultivados, entonces no serían bienes. Así que la escasez está en la oración, el hombre ya está pensando. El tiempo es un medio para alcanzar metas. La acción atemporal no se puede imaginar. Si la acción fuera temporal, todos los objetivos se lograrían de inmediato y ya no podría actuar. Pero esto es impensable. Causa-efecto, la causalidad también está implícita en la oración que el hombre actúa. La acción orientada a objetivos significa que el hacedor puede acercarse al efecto a través de sus acciones, es decir, la causa, sus objetivos. Debido a la escasez de recursos, es decir, bienes, los bienes presentes se valoran más que los bienes futuros. Esto muestra la preferencia de hora. Ella está siempre y en todas partes. Positivo, nunca puede desaparecer, nunca puede ser negativo. La tasa de interés, más precisamente la tasa de interés principal o neutral, es una expresión de preferencia temporal. Representa la depreciación de valor que sufren los bienes futuros en comparación con los bienes presentes y es imposible imaginar la acción humana sin ella. La acción tiene lugar bajo incertidumbre, en el sentido de que no podemos decir cómo actuaremos en el futuro. Y esto, a su vez, se desprende de la innegable comprensión de que podemos aprender. La propiedad privada, entendida como la propiedad del propio cuerpo y de los bienes legalmente adquiridos, también se considera en la sentencia el hombre actúa. También es un a priori. Fue el economista austriaco Ludwig von Mises quien construyó el método científico de la ciencia económica sobre la lógica de la acción, lo llamó praxeología y, por lo tanto, estableció la ciencia económica como una ciencia a priorística de la acción sin contradicción. En este punto, me gustaría señalar que recientemente los filósofos también han estado tratando intensamente el estado epistemológico de la lógica de la acción humana. Todas las interpretaciones disponibles hasta ahora tienen una cosa en común. Perciben la proposición de que el hombre actúa como irrefutable, como no engañable. Y esto también se aplica a las oraciones derivadas lógicamente de él. Teorías correctas, teorías equivocadas. ¿Qué significa esto para la economía? Con las categorías de la acción humana, hemos discutido con Kant las condiciones de la posibilidad de la experiencia. Constituyen nuestra experiencia, y los objetos de la experiencia humana deben satisfacer las condiciones de la posibilidad de la experiencia. Esto abre una forma de evaluar si una teoría económica puede afirmar que es correcta o no.
Las teorías económicas que no son consistentes con las categorías de actividad humana deben plantear dudas legítimas sobre su razonabilidad. Además, dos ilustraciones, un acto de intercambio en un mercado libre es ventajoso para todos los participantes que participan voluntariamente en él. Se producen debido a estructuras preferenciales diametralmente opuestas. Todos dan lo que aprecian comparativamente menos y reciben algo a cambio que aprecian comparativamente más. Por lo tanto, el intercambio voluntario es mutuamente beneficioso. Sería una contradicción con la lógica de la acción humana y por lo tanto, ilógico de afirmar. El acto de buceo descrito no mejoraría a los dos socios de intercambio. La hipótesis de la eficiencia del mercado está en el corazón de la teoría moderna de los mercados financieros. Establece que los precios del mercado de valores son eficientes en la información. Los cursos contienen toda la información relevante en cualquier momento y la nueva información llega de forma aleatoria, por lo que no es predecible. Pero ¿qué hay de esta teoría, que se remonta al matemático francés Louis Bachelier? De 1870 a 1946 y que más tarde fue popularizado por Paula Samuelson y su alumno Eugene Farmer, nacido 1939. Und seinem Schüler Eugene Farmer, geboren 1939, popularisiert wurde. Para aquellos que han vendido una acción por, digamos, 100 euros, los 100 euros son más valiosos que la acción. Para el que compra las acciones, lo contrario es cierto. Para él, la acción es más valiosa que los 100 euros. Esto no significa nada más que el mercado no es eficiente en la información desde el punto de vista tanto del comprador como del vendedor en el sentido de que toda la información relevante está incluida en el precio. Más bien, el hecho de que la transacción se esté llevando a cabo es una indicación inequívoca de que los compradores y vendedores creen que los precios no son eficientes en la información. De lo contrario, no habría ninguna razón para que compre o venda las acciones. Decir lo contrario, aquí, el mercado es eficiente en información, parece absurdo. Y con razón, porque contradice la lógica de la acción. Ambas afirmaciones, el intercambio en el libre mercado es beneficioso para todas las partes involucradas y que los mercados financieros no pueden ser eficientes en la información. Las consecuencias de la lógica de la acción se derivan lógicamente deductivamente. Con un poco más de palabras y tiempo, se podrían derivar lógicamente deductivamente declaraciones económicas aún más elaboradas a partir de la lógica de la acción humana. Que, por ejemplo, el socialismo como sistema económico no es factible, o que la multiplicación de la oferta monetaria mediante préstamos, que no está cubierta por ahorros reales, conduce necesariamente a la interrupción económica. O que un aumento de la oferta monetaria no enriquece la economía nacional. O que la tasa de interés original no puede ser cero, y mucho menos negativa, por razones de lógica de acción. Podemos hacer todas estas afirmaciones con certeza. No pueden ser negados contradictoriamente por la ciencia de la acción a priori. Señorías, mis observaciones hasta ahora deberían dejar claro que hay buenas razones para no conceptualizar la economía como una ciencia de la experiencia, como es el consenso actual. Este es el resultado destructivo de mis observaciones. La parte constructiva consistió en elaborar y ofrecer argumentos con los que se pueda racionalizar un carácter a priori de la economía y se pueda entender la economía sin contradicción como una ciencia de la acción a priori. Me he esforzado por demostrar que la lógica de la acción humana y el conocimiento deducible de ella lógicamente deductivamente proporcionan contribuciones constructivas al programa de investigación económica. Este es ciertamente un contrapunto diametral al enfoque actual de la economía, pero se espera que fomente una competencia productiva de argumentos para justificar las bases de conocimiento de la economía en dicha competencia. En mi opinión, un método científico bien fundado en economía es también la clave para resolver muchos problemas económicos y sociales apremiantes de nuestro tiempo.
Con la esperanza de que mis observaciones sean un poco emocionantes para ustedes, me gustaría concluir dándoles las gracias a todos. Queridas damas y caballeros, que han venido hoy y me han prestado atención. A la Facultad de Derecho y Economía de la Universidad de Bayreuth por la cordial bienvenida y la oportunidad de hacer una contribución a la enseñanza de la economía. Y, sobre todo, al profesor Martín Leske, a quien queremos expresar nuestro agradecimiento. Es probablemente uno de los mentores más importantes de mi pensamiento científico. Muchas gracias. Este fue el podcast de Ludwig von Mises, Institut Deutschland. Más información en mises.org.